Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estás viendo esta grabación. Estamos en la asignatura FEI, Filosofía y Epistemología de la Investigación en Psicología, y ya estamos por terminar nuestras unidades. Estamos en la tercera unidad de las que teníamos, ya en el último punto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a terminar de revisar un poquito lo correspondiente a los temas de la unidad. Nos vamos a centrar un poco en los criterios que le dan validez a la ciencia, porque dentro del foro veo que le está costando un poco de trabajo, entonces vamos a complementarlo con más información para que entiendan a qué nos referimos con esto de los criterios científicos. Y después de eso vamos a abordar algunas dudas generales que posean, establecer los tiempos del podcast, todo esto para que ustedes ya tengan como herramientas para poderlo elaborar. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se esté compartiendo, por favor. Ya, no, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver. La sesión pasada que tuvimos igual en día jueves, estuvimos viendo algunas consideraciones sobre el desarrollo en filosofía y en psicología. En concreto, estuvimos viendo cómo es que determinadas visiones filosóficas afectan a la forma en la que entendemos la psicología. Para ello vimos la relación que había entre estos tres términos y veíamos esto. Empezábamos con el nativismo. ¿Recordarán qué es el nativismo o qué es lo que postulaba el nativismo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh, Buenos días, profe. Buenos Eh, días. que partían de un solo concepto, o sea, que pensaban que todo lo traíamos ya, el conocimiento ya de nacimiento, o sea, antes de nacer, Muchas algo gracias, así. Norma. Efectivamente, el nativismo va a postular directamente que hay ciertas ideas o hay ciertos conceptos que ya los tenemos de entrada al nacer. No necesariamente tienen que ser todos, pero sí hay ciertos elementos que tenemos antes de la experiencia, como bien nos decía Norma, antes de nacer. Por ejemplo, Platón con la teoría del mundo de las ideas es innatista el creer que hay un cierto conocimiento que está antes de la experiencia. Santo Tomás, San Agustín también lo van a postular. Y esto se va a ir reflejando en posturas psicológicas más adelante, como puede ser, por ejemplo, el cognitivismo de Jean Piaget, que señala que antes del nacimiento, bueno, no antes del nacimiento, sino que ya en el propio desarrollo del cerebro hay estructuras mentales que se van desarrollando. En contraposición con el nativismo, vamos a tener otras posturas, ya las habíamos revisado. Teníamos el empirismo, el cual es de corte inglés, surge en Inglaterra, pero se va esparciendo a lo largo del mundo y actualmente está muy fuerte en Estados Unidos, que dice que todo el conocimiento, todo el conocimiento que surge y que podemos obtener se da por medio de los sentidos, por medio de las impresiones sensibles que generan ideas simples y después ideas complejas. Aquí es bien interesante porque los empiristas van a decir, por ejemplo, que no podemos tener una idea de Dios, no podemos conocer a Dios como tal, por la simple y sencilla razón que no tenemos una experiencia de él. De lo que sí tenemos experiencia es de cómo se comporta la gente que cree en Dios y desde allí podemos trabajar el tema de la intolerancia, no como un tema metafísico divino, sino como un tema de cómo veo que se comportan las personas que creen en Dios y cómo hacer que coexistan. Dentro de esta corriente hay bastantes autores de los que vimos, como Bacon, Hume, el Círculo de Viena, porque la filosofía de la ciencia se decanta más por el empirismo, es un poquito más empirista. Y aquí les pone una fotito de este Skinner, uno de los padres del conductismo. El conductismo es una de las doctrinas que se van a apoyar muchísimo, muchísimo dentro de psicología. Bueno, voy a avanzar. El racionalismo, que era la postura que se contraponía normalmente al empirismo, es de corte francés. Les menciono eso porque es como curioso. El empirismo es inglés, el racionalismo es francés y el idealismo es alemán. Bueno, el racionalismo que postula que podemos alcanzar verdades por medio de la pura razón. Sin pruebas empíricas podemos alcanzar la verdad. Si ustedes recuerdan la unidad que estuvimos revisando, la unidad 2.2, o sea, la unidad 2 parte 2, veíamos a Descartes, a Leibniz, a Spinoza, que consideraban que con el puro uso de la razón podíamos llegar a conocer a Dios o podíamos conocer a otros entes. Aquí lo importante dentro del mundo del racionalismo es que se va a unir mucho con el nativismo y que se apoyan con el pensamiento deductivo, el cual va de lo general a lo particular. Bueno, me estoy yendo un poquito rápido porque esto es como un resumen de lo que vimos la sesión pasada. Más extenso ya está en el canal de YouTube sin ningún problema.
Ok, el asociacionismo, que ya es una postura un poco más avanzada, va a dar paso a las ciencias cognitivas, va a dar paso a las neurociencias, que lo que señala es que el conocimiento es como una red en la cual se van juntando las impresiones sensibles, las ideas simples, y se van generando nuevos conocimientos. Entonces el conocimiento es como una red como una red de una araña en la cual se van juntando los hilos y generan el conocimiento. Entonces, la conciencia, por ejemplo, no sería más que el resultado de las diferentes uniones cerebrales. Hay un cuento, perdón que luego les dé literatura y así, pero luego ayuda. Hay un cuento que se llama Marca F de Frankenstein, que aborda totalmente esto. O sea, en este cuento se explica lo del asociacionismo. No les puedo dar más información. El cuento está muy corto, tarda como media hoja en llevarse a cabo, entonces se lee en 10 minutos. Lo encuentran en internet, está gratuito. Por ejemplo, lo que van a sostener los asociacionistas es que el cerebro funciona como una red totalmente vinculada. ¿Por qué es importante? Porque teorías, por ejemplo, como las ciencias de la información o la computación, piensan que las máquinas funcionan igual. Entonces se podría decir que el cerebro es una computadora muy avanzada y por tanto podríamos generar conciencia en los robots. A eso de conciencia en los No robots sé. a eso de conciencia en los robots se les llama la singularidad. Pero bueno, eso ya son de temas más de informática y de psicología unidas. Está un poquito avanzado para ahorita, pero se los comento por ahí. El principal autor del asociacionismo es Hartley, para que lo tengan tener por ahí anotadito. Y bueno, dudas, Un preguntas gato hasta aquí que con lo que viene hemos revisado. a tirarme basura. Denme un segundito, por ahí tengo el micrófono abierto. Déjenme. Ya, ok. ¿Dudas, preguntas o seguimos? Ya casi llegamos a las partes nuevas. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, vamos a seguir avanzando. De todas maneras, les comentaba que esto ya lo habíamos como abordado. Después de esto veíamos el problema del monismo y el dualismo, en el cual uno sostiene que solamente hay una materia, que es la materia física, y por tanto la mente o la psicología son meramente cuestiones físicas, y con estudios biológicos se pueden estudiar. Y hay otra postura que, por ejemplo, Demócrito es materialista, y tenemos otra postura que es dualista, que dice que mente y cuerpo son diferentes. De los autores que están aquí puestos, ¿quién es el autor que es como el padre de esta división mente-cuerpo? El que se reconoce como el divisor mente-cuerpo. Piénsenlo, véanlos y díganme cuál podría ser. ¿No es Descartes? Efectivamente, Descartes es considerado el padre del dualismo. Ya había dualismo antes, pero él es el que lo pone más, bueno, lo que lo saca más a relucir, separando la res cogitans o materia pensante de la res extensa o materia con extensión. La psicología durante mucho tiempo se ha abordado desde el dualismo. Por ejemplo, Freud señala que tenemos una parte mental, que con el inconsciente, todo esto, y una parte biológica, una parte material. Tienen vínculos, pero se puede dividir. Hay otras posturas ya más modernas, más actuales, que dicen que no, que el ser humano está totalmente implicado y que somos materia pensante, somos las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, luego vimos el principio del positivismo, que fue lo último que vimos, que veíamos que el positivismo, que surge en Francia, y es como la corriente de filosofía más preponderante en el siglo XX, va a señalar que todo conocimiento se puede obtener de dos formas. El conocimiento se obtiene por medio de la razón y de las pruebas empíricas. Entonces, para los positivistas, aquí se los pongo, para los positivistas, el conocimiento se obtiene por la razón y la experiencia. Es decir, todo conocimiento va a partir de mis propias vivencias, de mi propia prueba positiva que tengo. Y lo que va a hacer la razón solamente es estructurarlo para que tenga sentido.
Y aquí ya hablamos ya del método científico como tal. No solamente basta que yo tenga experiencias empíricas, no solamente falta la experiencia cotidiana, sino que la tengo que sistematizar, la tengo que volver congruente, le tengo que poner ciertos elementos como para que tenga una estructura más definida. Ese es el principio de la ciencia ya del siglo XX, los neopositivistas lo van a llevar a cabo, y es como hasta donde llega nuestra asignatura. Hasta aquí llega nuestra asignatura en cuestión de conocimiento con el positivismo, en el cual señala que el conocimiento se obtiene por medio de la experiencia y por medio del análisis lógico. Hasta aquí fue lo que vimos la sesión pasada. No sé si tengan dudas, preguntas, algo. Okidoki. Si no hay dudas o preguntas, voy a avanzar. Si no, ya saben, las pueden escribir con confianza o las pueden decir o levantar la mano, lo que ustedes prefieran. Hay otra postura ya más contemporánea que no abordamos nosotros directamente. Buenos días, Erendira. Bienvenida. Justo, ah, en la mañana estaba revisando tu foro y ayer fue tu podcast. Ya me lo habías mandado por correo y ayer lo terminé de revisar. Pero bueno, el positivismo es como la última que vimos en el curso, pero hay otra vertiente que se llama el constructivismo. El constructivismo no se aborda como tal en la asignatura, sin embargo, sí está presente en los temas. Vamos a ver. El constructivismo es propuesto por un autor llamado Thomas Kuhn. Y la palabra que va a caracterizar al constructivismo de Thomas Kuhn es la palabra paradigma. Y aquí hago una pequeña pausa. A lo largo del material de estudio ha aparecido la palabra paradigma. ¿Qué se entiende por paradigma? ¿O qué recuerdan que es el paradigma? ¿O qué piensan ustedes que es el paradigma? ¿Cómo usamos la palabra paradigma? Piénsenlo. Para una teoría, Bien, bien, bien. Un paradigma es una teoría. Me gusta. ¿Qué más sería un paradigma? Sí, es una teoría, pero ¿qué más podría ser? Si lo piénsenlo. Ok. Voy a dejar de compartir tantito. Ahorita vuelvo a compartir para poderlos ver. Miren, la noción de paradigma sí tiene que ver con una teoría. Sí lo incluye, pero es más grande que una teoría. Un paradigma para Thomas Kuhn es una forma de ver el mundo, es una forma de ver la realidad. Incluye teoría, incluye valores, incluye ejemplos, incluye historias. Un paradigma es como unos lentes que nos ponemos para ver la realidad de cierta forma. Ustedes que nacieron en una sociedad en el siglo XXI están inmersos dentro de un paradigma. De hecho, están dentro del paradigma científico, en el cual el índice de verdad es el índice científico. Y dentro de psicología hay distintos paradigmas. Tenemos el paradigma freudiano, que sería toda esta teoría psicodinámica. Tenemos el paradigma cognitivista con Jean Piaget. Tenemos muchos paradigmas pequeños, ¿no? Pero la noción de paradigma entonces es un poquito más grande en el sentido de que cuando ustedes están dentro de un paradigma, lo van a desarrollar con ciertas características que van más allá de la teoría. También incluye la forma en la que ustedes se comportan, la forma en la que ustedes aprenden, quiénes son los héroes que ustedes poseen y demás. Vamos a irlo abordando poco a poco porque es un concepto un poquito amplio, pero bastante necesario para después ver lo de los criterios de la ciencia. Miren, el conocimiento para Thomas Kuhn es una construcción social, la cual se va a sostener o se va a levantar sobre responder problemáticas del ambiente. Es decir, Thomas Kuhn dice que la ciencia como tal, nos sirve para responder problemas de la comunidad, para resolver problemas sociales. Si no tuviéramos problemas sociales, si no tuviéramos problemas de la comunidad, no tendríamos que hacer ciencia. La ciencia sirve como un método para poder resolver estos problemas. Por ejemplo, la teoría, ya ven que en la plataforma nos ponían como ejemplos de física, muchos ejemplos de física. Bueno, la teoría de Newton del espacio ayudaba a resolver todos los problemas que teníamos para entender el movimiento de los cuerpos en nuestro planeta.
Sin embargo, luego los observadores se dieron cuenta que había ciertos fenómenos que ya no se podían explicar por medio ya no se podían explicar por medio del modelo de Newton. Entonces, se tuvo que cambiar de paradigma. Se rompe ese paradigma y se empiezan a crear nuevos paradigmas. En este caso, el de Einstein con la teoría de la relatividad general es como la que queda como a la cabeza de todo esto. Entonces, un paradigma nos va a servir para resolver una cierta clase de problemas. Cuando el paradigma falla, cuando el paradigma ya no nos es suficiente, va a surgir un nuevo paradigma. Vamos a ponerlo con un ejemplo que me gusta mucho, que es el de las escaleras. Denme un segundito para compartirles otra pantalla y lo vamos trabajando. A ver, ahí va. Listo, le estoy compartiendo pantalla. Es un ejemplo muy sencillo, pero puede funcionar. Imaginemos que el gran problema de nuestra sociedad es cómo llegar del punto A, que está en una parte baja, al punto B, que es una parte alta, ¿ok? El gran problema que tenemos es cómo llegar de aquí a acá. Y para resolver este problema lo hacemos por medio de una ciencia que vamos a inventar que se va a llamar la escalerología, es decir, la ciencia de las escaleras, ¿no? Por poner un nombre. Entonces, si el problema que vamos a responder de cómo llegar del punto A al punto B es por medio de las escaleras, si me pueden ayudar escribiendo, se los voy a agradecer mucho diciéndome qué preguntas creen que podríamos hacernos para saber cómo mejorar la situación. O sea, si decimos que para llegar del punto A al punto B, lo importante es hacer escaleras buenas, ¿qué pregunta nos podríamos hacer para mejorar eso? ¿Qué se les ocurre? Bien, si me dice que lo escriban o me lo digan. ¿Tengo que subir de escalón en escalón o puedo hacerlo de dos en dos? Perfecto, muchas gracias, Norma. ¿Puedo subirlo de uno en uno o de dos en dos? ¿Cuál es la mejor forma? Me gusta, es bastante bueno. Otro ejemplo podría ser, ¿de qué tamaño tienen que ser los escalones para que sea más óptimo, ¿no? Otra podría ser, no sé, ¿cuál es el mejor material para hacer escalones? O otro podría ser, ¿cuál es la manera más fácil de construir escalones? Todo depende, ¿no? Todo va saliendo como para construir escalones. A eso que estamos haciendo, Thomas Kuhn lo va a llamar, aquí se los pongo, lo llama ciencia normal. ¿Por qué ciencia normal? Porque dice que dentro de la ciencia normal, las personas que hacen ciencia se dedican a resolver problemas dentro del paradigma dado. O sea, si el paradigma son las escaleras, es cómo mejorar las escaleras o cómo mejorar todo esto. Pero ¿qué pasa? Un buen día, las escaleras ya son demasiado grandes, nos estamos cansando mucho y de repente a alguien se le ocurre decir, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a subir con escalera. Ahora yo voy a inventar algo que funcione con una cuerda y lo voy a llamar elevador. ¿Ok? Ok, entonces va a surgir el elevador. Aquí cambia todo, porque ya no nos vamos a preguntar cómo mejorar las escaleras o cómo hacerlas más eficientes, sino que ahora la pregunta va a ir por otro lado, sino cómo puedo hacer que el elevador jale más peso, cómo puedo hacer lo que sea más seguro y demás. A esto, cuando la ciencia antigua empieza a cambiar por un nuevo modelo de ciencia, perdón, cuando la ciencia antigua empieza a cambiar por un nuevo modelo de ciencia, se dice que esta ciencia que está surgiendo, ok, esta nueva ciencia que está surgiendo se le llama ciencia paradigmática. Entonces, ¿qué es la ciencia paradigmática? La ciencia paradigmática es la ciencia que se va a oponer a la antigua ciencia porque tiene nuevos procedimientos, nuevos métodos y son más eficaces. Entonces, por eso les digo que es un poquito más avanzado que los positivistas. Thomas Kuhn va a decir, la ciencia nos va a servir hasta cierto punto cuando los problemas de la ciencia ya no los puede resolver la propia ciencia, va a surgir un nuevo modelo más grande, un modelo que lo logre explicar mejor. Y luego hay una lucha entre la antigua ciencia y la nueva ciencia y todo eso, pero eso ya es otro tema. Ahora, en caso de psicología, ¿cómo funciona? En el siglo XVI, en el siglo XVII, había una concepción de lo que era la psicología, la cual era principalmente marcada por un corte empirista. Es decir, solamente queríamos ver cómo reaccionaba el cuerpo, cómo reaccionaba el individuo y cómo poderlo llevar a cabo. Va a llegar otro filósofo, perdón, otro psicólogo en el siglo XX,
llamado Sigmund Freud, el cual va a decir es que el problema no es cómo nos comportamos, sino lo que hay detrás. Y por medio de la primera tópica y la segunda tópica genera el concepto de inconsciente y todo esto y genera un nuevo paradigma. Paradigma empirista, paradigma psicoanalista. Tienen diferentes criterios, tienen diferentes apartados y se van llevando por formas diferentes. E igual, de repente llega Jean Piaget y dice, ¿sabes qué? Freud no va por ahí, va por este lado y genera otro tipo de ciencia. Entonces la ciencia está en un continuo avance y un continuo pelear por ver cuál es la ciencia que va a ir predominando. En el caso de psicología se ve mucho porque como todavía está en construcción, están como en constante pugna las diferentes ciencias. Aquí me detengo tantito, todavía vamos a seguir tantito con Kuhn, nada más dudas, preguntas. Piénselo, piénselo. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Entonces vamos a seguir. Thomas Kuhn, regreso a la presentación para que tengan más ilustrado lo que les estoy comentando ahorita. ¿Se está viendo ahorita la presentación? Pregunta. Sí, Sí, profesor. muchas gracias. Entonces les comentaba. Thomas Kuhn va a dividir la ciencia entre paradigmática y ciencia normal. Ahorita que ustedes están estudiando la carrera, están dentro de la ciencia normal. Es decir, están aprendiendo psicología con lo establecido por los psicólogos con anterioridad. Ya cuando ustedes acaben la carrera y se dediquen a investigación, quizás puedan entrar en la ciencia paradigmática, pero normalmente nos desempeñamos en la ciencia normal. Ok, aparte de esto, tenemos otros elementos que son importantes para el modelo de la psicología, perdón, de la ciencia para Kuhn. Por ejemplo, dice que a un científico no solamente se le enseña fórmulas o teorías psicológicas, sino también se le enseñan cierto tipo de valores que va llevando a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, a un físico, si ustedes recuerdan sus clases de preparatoria, les enseñan a llevar una bitácora, a llevar los datos justos, a hacer las mediciones precisas, porque el valor de la constancia, de la precisión, de la exactitud, van a ser muy importantes para su futura vida como científico. En el caso de ustedes como psicólogos, temas o elementos como pueden ser la empatía, el pensamiento crítico, el análisis, el diagnóstico, la recuperación de datos son cosas importantes que se les va fomentando en cada una de sus asignaturas, o debería de ser así. Entonces es como lo que va a diferenciar a la ciencia para Thomas Kuhn. La ciencia para Thomas Kuhn es un constructo social que responde a problemas de la comunidad y está en continuo cambio. Ok, a esto que menciona este Kuhn lo va a llamar matriz epistémica. ¿Qué es la matriz epistémica? La matriz epistémica, tranquilos, eso sé que es un poquito más avanzado, nada más se los quería poner aquí porque para que estén bien formaditos, ¿no? Que tengan una buena formación en filosofía de la ciencia y en epistemología. Entonces, la matriz epistémica, matriz epistémica, se compone de teorías, como nos decía Norma, valores, que es lo que yo les decía, también de casos ejemplares, herramientas, historias, bueno, hay más cosas, pero con esto está suficiente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con casos ejemplares? Dentro de la propia ciencia, a los nuevos que están aprendiendo la ciencia, a los nuevos que la están conociendo como ustedes, se les tienen que proponer casos que le demuestren cómo funciona la ciencia. En el caso de psicología se le llama estudios de caso. Entonces, para aprender psicología, los van a estar poniendo a hacer estudios de caso una y otra vez. Les van a dar pacientes imaginarios o reales y les van a pedir, dame su diagnóstico. Y lo van a hacer a través del CIE-10 o lo van a hacer a través de otras herramientas para sacar los diagnósticos. Es un continuo repasar los casos ejemplares. También herramientas. Piensen, ustedes como psicólogos, ¿qué herramientas utilizan? ¿Qué herramientas utilizan ustedes como psicólogos o piensan que van a utilizar? Los test psicométricos. Efectivamente, muchísimas gracias. Los test psicométricos, los test tanto para cuestiones laborales, cuestiones emotivas, cuestiones ya de aprendizaje, son herramientas que ustedes están utilizando. Están validados por la propia psicología como herramientas válidas,
También también el utilizar, Las entrevistas. efectivamente, gracias. También utilizar las entrevistas, utilizar las anotaciones, todo esto son herramientas. Y dentro de la ciencia normal es lo que se va a utilizar. Mande, ¿qué otra? Ok. Creo que se quedó el micrófono abierto por ahí. ¿Se me pueden apoyar? Déjenme, yo los apoyo por acá. Permítanme. Listo. Entonces, son las herramientas. Y también tenemos historias. Toda ciencia tiene historias que refuerzan la unión a la ciencia. En el caso, por ejemplo, de la psicología, tenemos las historias que tenemos desde la época griega, con Hipócrates, las historias de cómo se desarrolló la psicología por Freud, Jung, todas son historias que ustedes van aprendiendo para poder desarrollar después. También las películas, los cuentos, todas estas cosas que les sirven como herramientas para que ustedes se visualicen como científicos, como psicólogos. Entonces, la ciencia para los constructivistas va más allá de una sola teoría científica, que sí es importantísimo, pero también incluye los valores con los cuales ustedes se comportan frente a un fenómeno, las herramientas que utilizan, los instrumentos y la cultura en general, cómo los visualiza. Es un constructo social muy grande. Al igual, un físico no solamente estudia magnitudes y cantidades, también tiene historias de cómo se tiene que comportar un científico, valores, instrumentos que son válidos y que no. Es toda una construcción. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí esta primera parte. Cerramos y vuelven a entrar, por favor. Muchas gracias. Bye.